Capítulo 2. Johan, parte 1. Hola, en este episodio tendremos un gran invitado, por lo cual me gustaría hablarles un poco de él antes de comenzar. Juan Antonio Jiménez Mendoza es bailarín, coreógrafo, investigador y docente en danza contemporánea, con una sólida trayectoria artística y pedagógica desarrollada principalmente en la Ciudad de México. Se ha formado en instituciones fundamentales del Instituto Nacional de Bellas Artes, iniciando sus estudios en la Escuela Iniciación Artística número 2, Héctor Correa Zapata, continuando en la Escuela Nacional de Danza Nelly y Gloria Campobello y consolidando su perfil profesional en el Centro de Investigación Coreográfica de Limba, donde realizó estudios de investigación y creación dancística en danza contemporánea. Esta formación ha sustentado un enfoque integral que articula creación, interpretación, investigación y enseñanza. Como intérprete, ha sido bailarín residente en el estudio de danza Backstage entre 2008 y 2010, así como en la compañía de danza Malaika del Teatro María Rojo de 2012 a 2014. Participó también como bailarina en el programa Espacios de Danza y Práctica Educativa de la Escuela Nacional de Danza de Limba entre 2009 y 2012. Su experiencia escénica incluye presentaciones en foros relevantes como el Teatro de la Danza, el Teatro Granero, el CENART, el Foro José Solé de Liste y el Teatro López Tarso, y espacios de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. En el ámbito de la creación coreográfica ha desarrollado proyectos propios como Durmiendo en 2016 y Psychophonies en 2018. Ambas obras bajo su autoría, producción y dirección, presentadas en importantes espacios escénicos de la ciudad. Asimismo, ha participado en festivales y encuentros artísticos como el Festival Caída Sin Fin, consolidando una línea de trabajo autoral sensible y comprometida con el discurso contemporáneo. Su labor pedagógica ha sido constante y significativa. Fue docente en Fire Dance Studio durante 2011, tallerista en el programa Saludarte del Gobierno de la Ciudad de México de 2017 a 2018 y de 2019 a 2023 impartió el taller de danza contemporánea para personas con debilidad visual y auditiva en el Faro Indios Verdes, destacándose por su enfoque inclusivo y social. Desde agosto de 2023 se desempeña como maestro del arte en el Instituto Municipal de Educación de Tlalnepantla, México. En el trabajo colectivo ha formado parte del colectivo Fractal Escénico como bailarín en la puesta de la escena Diverso Q en 2021. Desde diciembre del mismo año es director y coreógrafo del colectivo Rosa Mexicano, proyecto desde el cual impulsa procesos creativos y escénicos con una mirada crítica y contemporánea. A nivel internacional, en noviembre de 2024 participó como coautor y performer en La Caja Invisible, producción de la Transnational Performing Arts Company, dirigida por Lucas Avedaño. Ese mismo año colaboró como performer en Jardín de Flores del artista Javier Reibach, presentado en una feria de arte contemporáneo en la Ciudad de México. Completa su formación con cursos y encuentros especializados como la clase magistral African Moves en World Trade Center en 2019, el cuarto encuentro de escuelas profesionales de Limba en Monterrey en 2018 y el curso Dancing to Connect impartido por la compañía Battery Dance de Nueva York durante la Feria de las Culturas Amigas en 2019. A lo largo de su trayectoria, Juan Antonio Jiménez Mendoza se ha distinguido por su compromiso con la enseñanza, la creación artística y la práctica escénica, desarrollando una carrera que articula el rigor profesional con una profunda vocación social y cultural. Pues bienvenido al podcast Diversidad en la Diversidad. Este es un podcast que busca visibilizar, informar y crear un poco más de conciencia sobre el cruce entre la cultura y la diversidad sexual. Está a cargo de tu servidora, María Roa, y de nuestras otras tres participantes, que son Gelda, Amaya y Elizabeth de la Paz. ¿Qué tal? Mucho gusto. Bueno, pues este podcast nace como proyecto de la materia de interculturalidad en el sexto semestre de la carrera de Pedagogía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Y pues ahora sí, nos gustaría que tú te presentaras, saber cuál es tu nombre, cómo te gusta que te llamemos y un poco más de ti. Bien, yo me llamo Juan Antonio Jiménez. Me gusta que me digan Johan. Hay un tema ahí como familiar de que todo el mundo en la familia se llama Juan y todo el mundo en la familia se llama Antonio. Entonces, a mí me gusta esa combinación, ¿no? Juan Antonio, un poco dramático el nombre, pero nadie me llama así. Entonces, pues ya como para identificar de que cuando en reuniones o así que no digamos que digan Juan y todo el mundo contesta, pues Johan, me identifico como Johan. Actualmente soy maestro de artes. Tengo dos carreras. La primera carrera es como bailarín ejecutante en danza contemporánea, egresado del Instituto Nacional de Bellas Artes. Mi segunda carrera es como coreógrafo y director escénico, egresado del Centro de Investigación Coreográfica, también del Instituto Nacional de Bellas Artes.
trabajo para el Estado de México. Yo vivo en la Ciudad de México, pero trabajo para el Estado de México en un programa que pues se enfoca a abarcar el área de artes plásticas, danza, teatro y música. Son como cosas básicas. Tenemos que abarcar todas esas áreas impartiendo desde primer año hasta sexto grado de primaria. Originalmente, hasta hace un año, apenas este ciclo escolar, nada más era para primero y segundo año. Entonces, pues eso como que cerraba un poquito más las dinámicas para poder trabajar con los niños. Pues eso es como a grandes rasgos. He bailado en diferentes compañías, teatro, he salido del país un par de veces. En cuanto a mi trayectoria, pues, me asumo como persona gay. Estoy aprendiendo todavía un poco esta situación de los pronombres. Tuve un grupo, bueno, aparte de dar clases, trabajé en Secretaría de Cultura, donde durante 2 años formé un grupo de danza que el taller se llamaba Dance Queer. Aquí era para todos los chicos y todas las chicas que quisieran integrarse, pero detecté que en su mayoría eran chicos que pues no tenían como la facilidad de expresarse, que eran como muy tímidos, les daba mucha pena como presentarse entre sí mismos incluso. Entonces la verdad es que a lo largo de estos 2 años con ese grupo se logró consolidar pues como una fraternidad, un espacio seguro. Me lo mencionaban ellos, ¿no? Los propios alumnos estaban como muy agradecidos de tener un espacio en donde poder expresarse. Muchísimas historias, muchísimas anécdotas dentro de ese grupo en específico. Pues me gustaría rescatar algunas. Entró un chico que estaba en prepa, creo que estaba por cumplir su mayoría de edad, pero el chico tenía mucha habilidad para el maquillaje, le gustaba hacer drag. Entonces en ese espacio una vez nos mostró cómo es que lo hacía. Pues la verdad es que quedó impactante, ¿no? Impresionante el chico con toda su habilidad. Entonces terminando la sesión, terminando la clase, se comenzó a desmaquillar, ¿no? Y todos sus demás compañeros y compañeras le decían, no, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué te estás despintando? O sea, quédate otro rato así. Y él decía, no, es que ya me tengo que ir a mi casa y en mi casa no saben que hago esto. Si me ven en la calle me puede suceder cualquier cosa, me pueden golpear, me pueden agredir. Entonces, pues fue una realidad, ¿no? Que sí tenía como el espacio, pero hay pocos espacios en donde se genere esto, ¿no? O sea, justo yo creé ese taller para poder pues, tener un espacio en donde tú pudieras principalmente sentirte seguro, sentirte libre de poder bailar, de poder esto, ¿no? Maquillarte, o sea, como hacer muchas cosas que normalmente, de acuerdo a la historia de cada uno, no se podría hacer, ¿no? Otra de las historias que me gustaría rescatar es que llegó un chico de complexión robusta. Él siempre decía, ay, es que yo estoy bien gorda, y así, ¿no? Cuando ya entraba en confianza. Él trabajaba en una oficina, saliendo de su trabajo, se iba a tomar las clases con nosotros. Al principio le costaba mucho bailar, le costaba mucho moverse. Al término de estos 2 años, el chico ya era otra persona, ¿no? Se super llenó de seguridad. Cada que teníamos la oportunidad de pisar un escenario, el escenario era totalmente de él. O sea, fue como pues un proceso que me tocó vivir en cada uno y cada una de ellas, pues que era como único, ¿no? Tenía que ver con un montón de cosas. A ver si más tarde o bueno después tengo la oportunidad de compartirles el link de un como mini documental que les hicieron a raíz de este taller, ¿no? Podría aquí hablar horas y horas y horas de experiencias que he tenido con la comunidad y con el arte, en específico con la danza. También por ahí intervienen algunas otras cosas, pero pues bueno, soy bailarín, soy coreógrafo y pues es lo que me rodea. Ok, bueno, pues para empezar, muchísimas gracias por desde el inicio empezar a compartirnos esas historias. Creo que son muy importantes y creo que son muy valiosas. Justamente
este podcast lo que busca es encontrar como este cruce entre la cultura y la comunidad o las disidencias sexuales, y creo que la danza es un punto de conexión muy muy fuerte, ¿no? Bueno, en general las artes creo que es un espacio en los que muchas veces nos sentimos seguros, segures de ser nosotros mismos y realmente como abrirnos. Y creo que cuando encontramos espacios con profesores o profesoras que nos brindan esta seguridad, es como muy mágico, como encontrar un lugar donde nadie nos va a juzgar y sentirse acompañada es como muy importante. Bueno, pero antes queremos conocer un poquito más sobre ti. Entonces, no sé si nos podrías platicar un poco sobre cómo fue tu infancia, un poco quizás sobre tu juventud o esta entrada al mundo adulto, que nosotros, por ejemplo, estamos justo transicionando al mundo adulto y que a veces es como muy difícil realmente sentirnos parte de algo. No sé si nos podrías platicar como un poquito de tu vida y de tu vida en relación a tu identidad pues sexual, ¿no? Al definirte como un hombre gay. Pues sí, eso. Sí, claro. Mira, yo siento que tuve la fortuna de vivir una infancia pues muy bonita, ¿no? Con primos y primas, la mayoría pues coincidimos como en los rangos de edad, nos llevamos entre 2, 3 años, más o menos, o sea, desde muy pequeño en casa, pues me enseñaron esa convivencia, ¿no? Como con ellos. Antes que mi sexualidad nace, lo que yo descubro es mi gusto por bailar, hacer coreografías así con primos, así dirigirlos, desde ver videos, desde inventar y todo, ¿no? Y siempre me decían mis tías, mis tíos, mis papás, es que tú dices algo y ahí van todos a seguirte y lo hacen, ¿no? Y yo como que, pues no, o sea, como que no que yo lo haga, sino que pues a mí me gusta hacerlo, ¿no? Y compartirlo, y de esa manera fui creciendo. Cuando yo descubro como mi sexualidad y mi gusto por los chicos fue ya como a los 15, 16 años, cuando entro a la prepa, ¿no? Justo que me empieza a llamar como atención un amiguito y noto que yo también y así como, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Pues durante mi infancia, afortunadamente, nunca tuve así como un círculo familiar cercano, ningún tipo de rechazo o ningún tipo de etiqueta, de pensamientos o de situaciones que me hicieran sentir mal. Afortunadamente mis papás siempre me dieron como las herramientas para poder tener pues una personalidad con la que yo pudiera defenderme ante situaciones que pudieran ponerme en riesgo principalmente, ¿no? Esto más para la adolescencia. Pero lo que sí logro recordar que incluso una de las obras que sacamos en este grupo de danza que les comentaba al inicio, tratábamos como de contar una experiencia o algo que marcara, que personalmente nos hubiera hecho sentir mal o nos hubiera hecho sentir daño, ¿no? La obra comienza con nuestras voces narrando fragmentos en específico de estas experiencias, y pues comencé yo, ¿no? O sea, comencé yo con contar la mía, y lo que yo les comentaba a los chicos también, porque era un espacio para compartir, es que recuerdo que en cuarto, quinto año de primaria, en esta como dinámica de aprender cómo separar por sílabas las palabras y etcétera, ¿no? Lo que uno aprende en la escuela. La maestra a cada uno de mis compañeros y a mí nos otorgaba una palabra, ¿no? A ver, te voy a dar esta palabra y tú la vas a separar por sílabas y vas a definir si es grave, aguda o esdrújula, ¿no? Y así se fue uno por uno. Cuando se acerca a mí, la maestra me dice, tu palabra es amanerado. Entonces yo en ese momento dije, ¿qué es esto, no? ¿Qué significa? O sea, yo jamás entendí, o sea, cómo mi mayor preocupación en ese momento era, ¿qué es esta palabra? ¿Es como un trabalenguas? ¿Es como Popocatépetl? O sea, ¿qué es esta palabra, no? O sea, ¿cómo la separo? ¿Cómo la catalogo? O sea, ¿qué está pasando, no? Y era la primera vez que yo escuchaba esa palabra. No supe qué hacer con ella, la verdad es que no recuerdo, ¿no? Cuando crezco y ya escucho como
no sé si por segunda vez, pero pues ya me familiarizo con la palabra y conozco el significado, vuelve a mi mente esa maestra, ¿no? Y no nada más vino esa maestra, sino infinidad de groserías para esa maestra, ¿no? O sea, como, ¿qué le pasa, no? O sea, todo eso y pues sí, esta violencia, yo ya después hasta que la entendí, ¿no? O sea, yo en ese momento no me di cuenta que por una maestra estaba señalado, ¿no? Como repito, mis papás me dieron todas las armas y todos los valores, todo el amor, todo el cariño, para que cuando yo ya entendía ese tipo de significado de palabras, ofensas, agresiones, pues no me afectaron. O sea, no permití como que me hicieran daño. Yo creo que me han hecho daño otras palabras, otras de personas que quiero, no sé, pero así de gente desconocida o de sentir esta intención de pues de ofensa, porque no es otra más que te ofendan, ¿no? No hay otro objetivo más que ese. O sea, nunca me afectó, nunca lo tomé como personal, y pues le quitaba poder, ¿no? O sea, pues a todo este tipo de ofensas que es muy común que recibamos. Entonces yo creo que esto mismo también me dio la pauta para que cuando conocía yo a chicos cercanos a mí, pues poderles dar como esta orientación o ese apoyo por lo que yo ya había pasado y por lo que yo ya había vivido. Digo, estar dentro de la comunidad, si tú lo tomas así, también lleva una responsabilidad. De pronto cuando yo ya crezco, chavitos menores de edad, así muy pequeños, me lanzaban así, ¿no? Como para ligarme y así. Recuerdo mucho que dentro de lo que me dedico, pues también monto coreografías para 15 años, ¿no? Entonces una de mis quinceañeritas, muy apenada, se acercó y me dijo, que tengo un amigo que te quiere conocer. Yo, ¿cómo que un amigo? Sí, es que va en mi salón, pero me ha estado insistiendo en que, pues de secundaria, ¿no? Pues que te lo presente y que no sé tanto, y me pide tu número. Yo le dije, pásame tu número, ¿no? Y ya no, el chavito así pues muy emocionado y me escribió y así, ¿no? Yo como en esta onda como de indagar un poco, ¿no? ¿Qué onda con este chavito? Pues se veía que el chavo estaba solo, o sea que nada más estaba con su mamá se iba a trabajar y lo dejaban solo en casa, ¿no? Entonces yo le empecé a plantear como situaciones pues reales de peligro, ¿no? Yo le decía, ok, ¿quieres que nos conozcamos? Dime a dónde vas a la escuela, a qué hora sales y dónde te puedo ver sin que alguien más me pique y podamos ir al cine, ¿no? Y así sin cuestionar ni nada me daba los datos, ¿no? Y me decía, no, pues tal día y me decía, o también vivo cerca de ahí de la escuela, así que, o sea, el chavito así dándome como todo, ¿no? Y ya le ponía otra como situación más, pues más riesgosa, ¿no? Le decía, yo no tengo carro, ¿no? Pero yo le decía, y si paso por ti en mi carro y mejor te subes y pues ya en lugar del cine vamos a otro lado, y a todo me dice que sí. Entonces, pues ya llegó el momento en que le dije, mira, no me vas a conocer en persona jamás. Sí, sé que me has visto y todo, pero no voy a salir contigo. No me vas a conocer en persona y ni voy a hacer nada de lo que te acabo de decir. Porque pensar que si yo fuera otra persona, te olvidas de tu mamá y pues que son muy para llegar a vivir. Le dije, por el contrario, te ofrezco mi amistad. Si tú de pronto quieres como salir a un antro o te da como esa curiosidad por salir con alguien más grande que tú o alguien de tu edad, o sea, con quien sea, sin dudarlo puedes escribirme y yo puedo darte algún tipo de consejo. No sé, si no quieres que tu mamá se entere, puedes escribirme a mí y decirme en dónde estás, porque lo importante es que estés seguro. O sea, que alguien más sepa de ti, a lo mejor no yo, un amigo más, una amiga, alguien más. Si no tienes esa confianza con tu mamá, si tu mamá no te da la confianza de hablar las cosas, porque bueno,
repito, afortunadamente en mi casa así fue, ¿no? O sea, mis papás siempre me dieron la confianza de saber en dónde estaba y yo, claro, respetando también siempre mi privacidad. Entonces, pues yo le compartía esto a este chavito, ¿no? Recuerdo que tenía como 13 años en ese entonces, 12, 13 años, por ahí, si no recuerdo bien la edad, pero pues era muy pequeño como para andar ya haciendo ese tipo de cosas. Y me dijo que sí, ¿no? O sea, como que me dijo, no, pues muchas gracias, o sea, como que siento que yo ahí ya también sembré un poco, pues por lo menos la duda, ¿no? Pues de no confiarse, no porque a alguien le parezca atractivo o porque sea algo que él esté buscando, pues tenga que dar a datos personales. Entonces, no me volví a escribir, pero siento que ahí ya dejé algo, ¿no? Como algo que yo pude aportar y que pues creo que pocas personas lo hacen, que al contrario, si ven a alguien vulnerable, pues lo primero es aprovecharse. Afortunadamente yo en situaciones en las que he visto que se quieren como aprovechar, pues he sabido defenderme y si no, pues por lo menos huir. Creo que es como lo más sensato y pues siento que hace falta como todo este tipo de espacios en donde pues hay cosas que no te enseñan. Sí hablan mucho de la diversidad, de sexo, de género, de las diferencias entre cada una de las palabras y demás, pero no hay como tal un acompañamiento, no hay como tal una forma de concientizar, en este caso a quienes ya hemos pasado por este tipo de situaciones, que las generaciones que vienen puedan tener también estas mismas herramientas. No hay como, no sé cómo llamarlo, porque pues no existe una fórmula que pueda darte ese tipo de acompañamiento. ¿Qué más? Pues, creo que ya me desvié mucho sobre quién soy. No, cero, está muy bien, la verdad. Creo que es muy interesante escuchar estas experiencias porque creo que como personas que formamos parte de la comunidad, muchas veces nacemos como o crecemos en estos espacios familiares o socialmente privilegiados en los que sí nos dan el apoyo, el cariño, el acompañamiento, pero creo que no podemos estar cegados de que no es la realidad de todos. Ojalá lo fuera, pero no es la realidad de todos. Y al no ser la realidad de todos, hay muchas personas que se pueden aprovechar de la vulnerabilidad de las personas, que como con este chico que nos cuentas, pudo haber sido el caso. O sea, si tú hubieras sido otro tipo de persona, no sabemos qué hubiera pasado con ese chico. Y creo que justo faltan como estos espacios donde las personas de la comunidad realmente puedan acercarse a que alguien les dé un consejo. No necesariamente a que les diga, sí, si tú eres gay, esto significa ser gay. Si tú eres lesbiana, esto significa ser lesbiana, ¿no? No tanto como lo técnico, sino como la realidad de ser una persona que forma parte de las disidencias sexuales en el mundo exterior. Los riesgos que trae el ser una persona consciente de que no siempre vas a tener la oportunidad de que todos sean buenos, como en tu caso que le dijiste, bueno, aquí te ofrezco mi amistad, ¿no? Y creo que nos hace falta como muchísimo esa conciencia y justo era algo que te iba a preguntar más adelante, ¿no? ¿Tú qué crees que falta? Ya me lo respondiste completamente, pero creo que estoy muy de acuerdo contigo. Estos espacios donde realmente se puedan acercar y realmente se puedan hablar, creo que es muy necesario. Y pensándolo y relacionándolo como este grupo que nos comentas que tienes de danza o que tuviste de danza, creo que ese era un espacio en donde se podían acercar, porque creo que como profesor les diste esa apertura para que se acercaran y pues realmente creo que como persona, tanto que se desenvolvió en la danza como que es parte de la comunidad, te felicito por abrir esos espacios. Creo que son espacios que deberían estar muchísimo más abiertos y como muchísimo más... que no me debería sorprender que existieran, sino que yo debería decir como, ok, debería ser la normativa. Pero bueno, ahorita que mencionabas que creciste como en un entorno muy de que tu familia te apoyaba y así, me gustaría saber cómo fue para ti el proceso de darlo a conocer a tus familiares, decir como, ¿sabes qué? Me acepto abiertamente como un hombre gay, esta idea de salir del closet, que no nos gusta mucho el término, pero bueno, así es como se dice, y si en este proceso de salir del closet y de hablar abiertamente de tus preferencias sexuales, ¿recibiste algún tipo como de violencia o algo así? No, todo lo contrario. Yo creo que más que decirlo, para mí fue como, o sea, lo que me preocupaba era de que ya empezaba a formalizar con un chico, ¿no? Esto como a los
19, 20 años. Entonces cuando me acerco a mis papás, ¿no? Así como que, pues no era para decirles, mamá, soy gay, o papá, soy gay, estoy saliendo con un chico. Con mi papá sí tenía yo como esa imagen errónea de que del machismo, ¿no? El tipo macho mexicano, y yo decía, es que si le digo, se va a enojar, o me va a castigar, o me va a regañar, algo, ¿no? O sea, algo yo tenía como predispuesto. Cuando junto el valor de salir con este chico que pues ya ha venido a la casa, ya lo ven como muy seguido y así, ya les digo, es que es mi novio. Y ya se me quedaron viendo así como, ¿y qué? Y ya mi papá me dijo, a mí no me importa qué es lo que hagas con tu vida personal. A mí lo que me importa es que tengas una carrera profesional en donde tú te sientas pleno, que te guste, que puedas conseguir un trabajo estable y que pues tu salud sea como de la mejor que tú lo puedas vivir y que seas feliz. Es lo único que me importa. Con quien tú salgas, si tú me lo compartes, pues te lo agradezco, y si no, pues ya será cosa tuya, ¿no? A mí tráeme buenas calificaciones, a mí demuéstrame que puedes ser mejor persona en el ámbito que quieras desarrollar, y con eso basta. O sea, como que mi mayor miedo fue ese, ¿no? Decirle, tengo novio. Entonces nunca viví por parte de mis papás ese tipo de violencia. Por el contrario, recuerdo mucho un par de situaciones que tuve, ¿no? Con mi papá. Una vez salimos a comer a un lugar en donde el mesero pues estaba como muy atento conmigo, ¿no? Como demasiado atento conmigo. La verdad a mí me apenaba muchísimo, ¿no? Y yo hasta cierto momento pues sí sentía incomodidad por parte del chico, pues, porque yo decía, o sea, pues estoy con mi familia, que no, o sea, no seas evidente, ¿no? Ya no, pues el chico seguía y seguía. Mi papá en ese entonces era como muy codo, ¿no? O sea, como que si no le gustaba el servicio, pues no dejaba propina o lo que establecían, ¿no? Entonces recuerdo que ya que terminamos y ya nos íbamos a retirar, me da 2 billetes mi papá y me dice, dáselo. Y yo así como, ¿por qué? O sea, si se supone que tú eres el papá, ¿no? Tú tienes que dar la propina, ¿no? Y ya entonces, mientras se lo daba, pues estábamos en familia, y en familia estaba mi cuñada también, ¿no? Y mi cuñada se me quedó viendo así como, a ver qué iba a hacer yo. Entonces yo sentía como todas las miradas y yo solamente pensaba, me quedo un billete y le doy el otro. Entonces pues ya se lo di y fue como pues un momento penoso para mí, ¿no? Otra situación también, mi mamá desafortunadamente estuvo hospitalizada un tiempo, y en el hospital había un enfermero que la atendía, ¿no? Por turnos, no recuerdo. Pero cuando yo llegaba, el chico se iba. Entonces me dice mamá una vez, ya te conseguí un novio, y es enfermero y quiere poner una farmacia y no sé qué tanto. Y yo decía, mamá, o sea, no es tampoco como que, o sea, no sé si me explico. Creo que seguramente hay casos, ¿no? De quienes los papás ahorita tengan esta dinámica. Yo con mis papás pues llega hasta cierto punto ser como incómodo, ¿no? Pues, ahorita es gracioso para mí, pues sí, pero en ese momento pues era incómodo para mí. Pero creo que todo lo contrario, o sea, por parte de mis papás que junto estoy, pues nunca recuerdo haber sentido ningún tipo de rechazo, de violencia, de pensamiento. Por el contrario, por otras personas sí lo he sentido, pero la verdad pues es que para mí las personas más importantes son mis papás, es mi núcleo familiar, y de ellos jamás he recibido ningún tipo de violencia que se relacione directamente por mis preferencias de todo lo contrario. He tenido esa fortuna, he convivido con amigos que pues y en la actualidad su mamá los han corrido de casa, les han dicho que pues no tienen trabajo, que les va mal en su vida por ser homosexuales, que es castigo de Dios. O sea, literal, yo había escuchado que hace que sea en los años 50 yo creo que pasaba eso, pero la realidad es otra, sigue pasando. Entonces
para quienes tenemos el privilegio de ser amados por nuestros núcleos familiares, de ser apoyados, de ser alentados a ser mejores personas, creo que tenemos esa responsabilidad de que si a nuestro alrededor conocemos o llegamos a saber de algún caso y en nuestras manos está poder apoyar desde una palabra de aliento, desde no sé, orientar si es que nosotros no tenemos la respuesta, acercarlos a otras instituciones incluso, pues creo que sí tenemos esa responsabilidad de hacerlo. Justo por eso es que creo que en eso radica el llamarnos comunidad. No sé si sea como fácil para todos, pero pues sí deberíamos implementarlo. Creo que jamás había pensado la parte de comunidad como eso. O sea, creo que yo pensaba mucho que el título de comunidad no lo habían puesto como la sociedad, por vernos como una comunidad separada de, como toda la comunidad en general del mundo. Pero creo que en este momento, y viéndolo de esa manera, creo que sí. Creo que justo vernos como comunidad, creo que es apoyarnos entre todos y pensarlo como que a lo mejor las personas que crecimos con el privilegio de no vivir ciertas violencias, a apapachar o a acoger a las personas que sí lo viven o que sí lo pasan o que sí lo pasaron, porque es un hecho real y muy lamentable. O sea, siempre va a pasar y siempre va a haber este tipo de violencias, y pues la verdad me da mucho gusto que dentro de tu contexto no hayas vivido nada. O sea, bueno, dentro de tu contexto familiar. Supongo que a lo largo de la vida quizás sí hubo algún tipo de violencia, pero dentro de tu contexto familiar, y eso me da mucho gusto. Ya como para intentar cerrando, porque no sé si se vaya a acabar el tiempo del Zoom, que es algo que me da miedo. ¿Qué piensas sobre la lucha por el reconocimiento de los derechos de la comunidad actualmente en México? O sea, aparte de que faltan espacios, que es lo que estábamos hablando, ¿qué más sientes que hace falta? O sea, quizás hablando como más de instituciones gubernamentales o de espacios como más grandes, ¿qué crees que hace falta o en qué parte del camino crees que vamos? Yo creo que hace falta mucha comunicación. Justo hace 2 días, me parece, en mi trabajo como servidores públicos, nos dieron una plática de diversidad y de cómo podemos dirigirnos a las personas que como servidores públicos se acercan hacia nosotros, pues con respeto, ¿no? Creo que desde ahí estamos mal, desde tener que capacitar a un personal para respetar a las personas, desde ahí está como muy mal. O sea, no tendría, porque esto ya tendría que, el respeto tiene que estar por delante de todo. Entonces, previo a esto yo ya había tomado cursos en COPREP, uno de diversidad sexual y otro de violencia de género también. Entonces, pues me empecé a empapar de todos estos conceptos de disidencias, de tipos de violencia. Entonces, yo creo que lo principal que falta es como comunicación, pero entre la misma comunidad, porque ya para el cierre, justo en esta capacitación, había un chico de personas trans, un grupo de personas trans, donde me parece que un representante empezó a interrogar al ponente, como diciéndole, como exigiéndole, vamos, o sea, como si él fuera el responsable directo de que estuvieran viviendo ellos cierta situación. Creo que no era el momento, porque incluso el ponente le dijo, mira, si gustas ir a tal lado, de tal horario, el espacio está abierto para poder escucharte. Pero, o sea, él se cegó, él estaba como, su objetivo era reclamar, porque eso fue lo único que hizo, y era parte de la comunidad. Entonces, si no hay una comunicación, si él no sabe escuchar que le están diciendo, oye, mira, pues él también está haciendo su trabajo, ¿no? A mí me pidieron una plática para los trabajadores de aquí, pues déjame terminar de dar mi ponencia,
pero está este espacio, ahí sí puedes ir a poner tu queja, incluso por escrito, etcétera. Pero este chico no escuchaba. Yo creo que se dejó cegar por la ira, no sé qué le sucedió, que empezó justo a generar violencia. Compañeros de otros departamentos, de otras áreas, comenzaban a chiflarle, a gritarle que ya se callara, que se saliera. Él pues defendiéndose a esas agresiones, pues entonces se armó un caos. El objetivo principal se perdió, pero yo no sé qué fue por falta de aprender a escuchar, o sea, de entender. Yo suelo ser muy intuitivo, entonces cuando hay una agresión, inmediatamente yo ya estoy respondiendo, pero con turbo, ¿no? O sea, se va y ni siquiera estoy dejando terminar que me den tu idea, ¿no? Entonces, eso es lo que yo lo digo porque me hace falta, reconozco que me hace falta escuchar más. He aprendido a escuchar porque ya puedo completar mi idea y entonces sí, mis comentarios, mis opiniones pues ya suelen ser más asertivas y ya se conducen como por otro camino. Qué placer ha sido escuchar a nuestro invitado, ¿no creen? Me encanta cómo nos ayuda a resaltar que el arte es una forma de expresar emociones, historias, tradiciones e identidades sin la necesidad de utilizar palabras, sino que utilice la música, el ritmo, los movimientos, para que nos demos cuenta cómo este también es un espacio de encuentro entre culturas donde se comparten costumbres, símbolos y maneras distintas de comprender la vida. ¿O tú qué opinas, Eli? Claro que estoy de acuerdo, Gilda. Johan crea espacios artísticos de libertad de expresión para las disidencias de la comunidad LGBTTIQI+, ya que él reconoce las múltiples realidades y opresiones que atraviesan sus estudiantes. Por ejemplo, tiene un estudiante que se maquilla de drag, pero se despinta por las condiciones del rechazo y discriminación que se vive fuera de este espacio de apoyo. Yo pienso que necesitamos más personas como Johan, que sigan creando espacios de apoyo y expresión. Agradecemos mucho que Johan nos cuente todas estas experiencias. Es por esto que realizaremos una parte 2 de este episodio y continuaremos escuchando más sobre nuestro invitado.